Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como les había prometido, hoy vamos a analizar el PDF que les envié relacionado a la nomenclatura de compuestos orgánicos, ¿sí? En el PDF empieza con alcanos y tiene diferentes apartados. Va de lo más sencillo a lo más complicado. Empezamos por el punto A. Se determina la cadena principal, la secuencia de carbonos más larga, y se emplea el nombre correspondiente a esa cadena más el sufijo ano para identificar el compuesto. Bien, en este ejemplo que tenemos acá, ya podemos ver que nos spoilea que dice que es un decano, quiere decir que voy a tener 10 carbonos, pero si a simple vista yo dijera, bueno, la cadena principal más la cadena principal que yo veo que considero que sería la mejor para elegir sería esta, y en base a esta ver lo demás que tiene adosado. Pero bueno, como dice acá arriba, tiene que ser la cadena de carbonos más larga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa? Como ya nos dice acá, que es un decano, son 10 carbonos. ¿Qué manera tengo de que sea 10 carbonos? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí ya tengo individualizada la cadena principal y esa va a ser la que tome como referencia para luego seguir nomenclando el compuesto. Apartado B. Si existen dos cadenas de igual longitud, se elige la más ramificada como principal. Acá está en negrita, pero muy bien no se ve. Son los dos compuestos iguales y se ve que en un caso este se elige como principal y en el otro caso se elige esta como principal. Perdón la desprolijidad, haciéndolo con el mouse no queda recto completamente. Bien, en el primer caso dice, acá tengo 4 sustituyentes y la cadena principal sería la correcta, porque yo veo que para todos los casos puedo asignarle un número de carbono que está adherido. En cambio, si en este caso tengo 3 sustituyentes, que 1, 2 y 3, ok, tiene la misma cantidad de carbonos, 7 y 7, pero acá estoy dejando de lado metilo, ya vamos a ver qué se llama metilo, de lado, ¿sí? Que si aprovechase la cadena principal, como en este caso, lo estaría incluyendo. Apartado C. Los sustituyentes hidrocarbonados se nombran combinando la terminación de los alcanos de los cuales derivan por la terminación hilo. Por ejemplo, si tengo un metano, o sea, un solo carbono unido, en vez de metano tengo que cambiar la finalización ano por hilo, ¿sí? Entonces sería metilo. Si tengo un etano, o sea, dos carbonos, que funciona como sustituyente, va a ser etilo, propilo, butilo, etc. ¿Sí? Estos sustituyentes reciben el nombre de grupos o radicales alquilo y se denotan genéricamente como R. En la mayoría de los casos de los libros de química orgánica, cuando se quiere resumir o hacer una fórmula genérica, especificando que para cualquier alcano funciona, se suele poner una R. Cuando vean una R, quiere decir eso, que en ese lugar puede ir cualquier sustituyente de los grupos o radicales alquilo. Apartado D. Se enumeran los carbonos de la cadena principal de modo que las ramificaciones o sustituyentes tengan el número más bajo posible. De nuevo nos pone dos ejemplos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Yo en este caso en el carbono 2 tendría mi sustituyente. En cambio, si yo empiezo a contarlo al revés, 1, 2, 3, 4, 5, en el 4 tendría el grupo metilo. Entonces no sería lo correcto. Apartado E. Se especifica la posición del sustituyente indicando el número del carbono al cual está unido. Se coloca dicho número delante del nombre del sustituyente, separado del mismo por un guión. A continuación se escribe el nombre del sustituyente y del hidrocarburo principal como una sola palabra.
Si hay varios sustituyentes en la cadena, se procede como se indicó en D y se escriben en orden alfabético. El apartado D era este donde decía que me tengo que fijar en qué número se va sustituyendo. El ejemplo del ítem A se nombra de esta manera. Entonces volvemos al apartado A y podemos ver que acá tenemos esta que es la cadena principal, como ya habíamos visto. Bien, luego, ¿qué tengo que ver? Bien, ¿de dónde empiezo a contar la cantidad de carbonos? Si yo empiezo que este es el 1, el 2, el 3, ahí ya tengo mi primer sustituyente. Si yo empiezo del otro lado, digo 1, 2, 3, 4, 5 y ahí tendría mi primer sustituyente. Entonces, ¿con qué me quedo? Según lo que estuvimos leyendo, carbono 3 en el primer sustituyente o con el carbono 5 con el primer sustituyente. Claramente me quedo con el carbono 3. Entonces, me fijo que tengo un metilo y un etilo. Uno es E y el otro es M, la inicial. Se ordenan alfabéticamente. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a abrir acá un cuadro de texto. Sabemos que está el 6, guión, etil, guión, y ahora tengo que nombrar el metilo. El metilo está en el carbono 3. Es decir que pongo 3, guión, nombramos el sustituyente, metil. Y por último nos queda decir la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal, que serían 10, ¿sí? Entonces sería decano. Quedándonos así la nomenclatura de nuestro compuesto como 6-etil, 3-metil-decano, ¿sí? Que si vamos acá dice 6-etil, 3-metil-decano. ¿Ok? Bien, y agrega otras cosas. Por ejemplo, F. Si hay dos sustituyentes en el mismo carbono, se asigna a ambos el mismo número y se escribe en orden alfabético. ¿Sí? Si por ejemplo en el carbono 3 yo tengo un metil y un etil, voy a decir 3-etil, 3-metil. ¿Sí? Y por último G, si hay dos o más sustituyentes idénticos en el mismo o en distintos carbonos, se usan los prefijos di, tri, tetra, según corresponda. Estos prefijos no se alfabetizan. Se especifica la posición de los sustituyentes y los números que indican dicha ubicación se separan por comas. El ejemplo del ítem B se nombra y vamos a nombrarlo. El B. Esta es la cadena principal. En esta cadena principal, si yo empiezo 1, 2, tengo el primer sustituyente. Si empiezo al revés sería 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a sacar esto así no nos molesta. Ya va. Ahí está. Entonces, si empiezo por la izquierda, tengo el carbono 2 con el primer sustituyente. Si empiezo por la derecha, tengo el carbono 3 con el primer sustituyente. Por lo cual me conviene, mejor dicho, es correcto empezar por la izquierda. ¿Sí? Bien, primer sustituyente. Un metil en el carbono 2. En el carbono 3, otro metil. En el carbono 4 son 3 carbonos, quiere decir que vendría siendo del propano, sería un propil. En el carbono 5, otro metil. Entonces, ¿cómo tendría que proceder a escribirlo? Primero, entre metilo y propilo, primero voy a mencionar a los metilos. ¿Sí? Entonces, carbono 2, tengo un metilo. También tengo uno en el 3. Se separan por coma en este caso. Y también tengo uno en el 5. 5. Guión. Y como tengo 3
metilos, o sea, 3 iguales, tengo que poner trimetil. Y después tengo un propilo en el 4. 4 propil. Y dijimos que son 7 carbonos en la cadena principal. Quiere decir que viene del prefijo hepta, que son 7. Heptano. ¿Sí? 2,3,5 trimetil, 4 propil, heptano. Y si vamos a ver el ejemplo, decía 2,3,5 trimetil, 4 propil, heptano. ¿Sí? Siempre se usan guiones para separar los prefijos. O sea, esto, los guiones. Y comas para separar los números entre sí. Bien, esto es en base a alcanos. En base a alquenos es similar a la de los alcanos, pero cambia el sufijo. En vez de ano pasa a ser eno. Punto A. Para nombrar un alqueno se debe tener en cuenta que la cadena principal siempre es la que contiene el enlace carbono-carbono doble, aunque no sea la más larga. Acá podemos ir viendo una cadena mientras tanto. Vemos que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la cadena principal sí o sí tiene que estar la doble ligadura. B. La cadena principal se enumera comenzando por el extremo más cercano al doble enlace, el cual se indica mediante el número más bajo del carbono que lo contiene, separado entre guiones. O sea que yo voy a empezar por este lado, por la derecha. Tengo el carbono 1, carbono 2. ¿Dónde voy a indicar que se encuentra esa doble ligadura? En el carbono 1. ¿Sí? Del 1 en adelante se encuentra la doble ligadura. Y si yo dijera que la doble ligadura se encuentra en el carbono 3, va a ser entre el 3 y el 4. Seguimos. La numeración del doble enlace prevalece sobre la ramificación, como se indica a continuación. Bien, entonces yo no puedo decir, como dice acá, que en el carbono 2 tengo un metil y el enlace se encuentra en el carbono 5. Esto sería incorrecto. Yo tengo que empezar de la derecha hacia la izquierda, porque tengo la doble ligadura. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Bien, ¿cuál es el sustituyente? Que en el carbono 5 tengo un metil. En el carbono 5 tengo un metil. Y en el 1, que tengo la doble ligadura, tengo hexeno, hex viene siendo 6 y eno la terminación del alqueno. ¿Sí? Entonces yo siempre voy a tener la referencia del número de lo que yo tengo en el compuesto, que sería la doble ligadura. Si hay varios enlaces dobles, indica la posición de los mismos del siguiente modo. Como si fuera que tuviese múltiples, que tuviese el mismo sustituyente repetido varias veces, con coma. ¿Sí? 1, 3, 1,3, porque en el carbono 1 y en el carbono 3. Penta, di, porque tengo 2, eno. ¿Ok? Si tengo 3, sería trieno. Alquinos. Casi lo mismo que alquenos, pero en vez de doble ligadura, triple ligadura. Como en el caso de los alquenos, la cadena principal es la que contiene el enlace carbono-carbono triple. Se numera la cadena de modo que el carbono que contenga el triple enlace posea el menor número posible. La numeración del triple enlace prevalece sobre la ramificación, igual que en el caso anterior. Cadena principal, que es el mismo ejemplo que usé antes. En el carbono 1 tengo la triple ligadura, entonces sería 4 metil 1 pentino. Si hay varios enlaces triples, se indica su posición de manera similar a los alquenos. 1,5, 1,5.
hexa, diino, ¿sí? Hay dos i acá. Si no me quedaría dino, estaría mal escrito, ¿ok? Y por último, para ir cerrando esta parte de hidrocarburos alifáticos, tenemos los cíclicos. Se denomina como los alcanos, alquenos o alquinos, del mismo número de carbonos, anteponiendo el prefijo ciclo. Yo me fijo acá que tengo 6 carbonos. ¿Cuál sería el carbono 1 en este caso? La realidad es que como no tengo ningún sustituyente, ninguno. Cualquiera puede ser el carbono 1 y cualquiera puede ser el último carbono. Entonces un hexano, que en vez de ser lineal, está ciclado, entonces le agrego el prefijo ciclo. En este otro caso, tengo metil ciclopentano. Ok, el metil está unido al ciclopentano. Ciclopentano. ¿Hace falta aclarar que está en el carbono 1? La realidad es que no. O sea, yo puedo tomar este carbono como el carbono 1. Vamos a sacar esto. Este carbono como el carbono 1. Pero no hace falta que lo especifique porque no tengo otra ramificación. Entonces directamente se obvia el 1 y se pone metil ciclopentano. En el último caso, yo tengo acá doble ligadura, doble ligadura. Sabemos que estamos hablando de un alqueno que tiene 2 doble ligadura. ¿Y cuál va a ser el carbono 1? Y la realidad que puede ser el que yo quiera. Nunca, pero nunca puede ser este o este, porque no estaría cumpliendo con las reglas de la nomenclatura que estuvimos viendo. Entonces puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. De cualquier manera nos va a dar la misma nomenclatura, ¿sí? Si yo tomo este, como si fuera el 1, este sería el 2, 3, 4, ¿sí? 1, 4, ciclo hexadieno. Y eso es todo en cuanto a nomenclatura de hidrocarburos alifáticos. Espero que se haya entendido y ahora vamos con un ejemplo puntual de cada uno de la guía de ejercicios que tenían para hacer. Bien, acá tenemos el primero, se los doy de chapa. Vemos que tenemos varios carbonos. Si yo me fijo, podría decir que esta es la cadena principal o que esta es la cadena principal, ¿sí? Nunca voy a poder decir que esta es la cadena principal. Ok. ¿Por qué? Porque estaría dejando dos sustituyentes. Un sustituyente por fuera. Ahora, ¿podría decir que esta es la cadena principal y tengo dos sustituyentes? No, tampoco, porque no es la cadena de carbonos más larga. Entonces sería esta de acá. Esa es la cadena principal. Ok, y sabemos que es un pentano, ¿sí? Pero el pentano tiene en el carbono 2 un metilo y en el carbono 3 un metilo. Quiere decir que va a ser 2,3 dimetilpentano. 2,3 dimetilpentano. ¿Hace falta agregar algo más? No. Ahí ya tengo la nomenclatura del compuesto. Así de sencillo. Bueno, espero que se haya entendido. Eso es todo en cuanto a nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos y compuestos ciclados. Luego, a futuro, iremos viendo el resto de los grupos funcionales y el benceno. Y cualquier cosa nos comunicamos vía mail. Así que será hasta luego.